¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla su cripto compadre Cesarowski. Consigo de regreso nuevamente a las canchas con este super curso, con este apartado que teníamos desde el año pasado, con nuestro querido también cripto compadre Roberto Magaña, que nos había dejado abandonados, pero ya nos va a explicar un poquito el por qué. Y la verdad, estamos muy felices y contentos y lo apoyamos de inicio a fin con todo el proyecto que está desarrollando, que es parte de, porque también se salió de México. No, ahorita nos tiene que contar. Pero bueno, recordemos que este es un curso de sistema monetario donde hemos hablado, creo que teníamos, si mal no recuerdo, 7 episodios, 7 u 8, o quizás Seis, 6. seis, Pero este bueno, sería el séptimo. eso, andábamos por ahí. Y platicamos un montón de cosas. Nos quedamos, creo que en la última parte, entrando al mundo cripto, comenzando a Bitcoin. Y sabemos que este año nuevo probablemente volver a escuchar los 6 de inicio a fin está como de madre mía. Así que tenemos un pequeño recap de lo que platicamos en los episodios pasados y además te daremos el intro de lo que hablaremos en los siguientes episodios que semanalmente, o bueno, cada que mi querido Roberto nos dé pie, estaremos grabando y compartiendo con ustedes. Pero por lo pronto, hoy tenemos un recap, platicaremos también sobre, bueno, es que antes de, esto es chistoso, bueno, creo que se va a escuchar el Ultron, ¿te acuerdas que siempre hay como un Ultron que aparece? Ya lo extrañaba. No, siempre el Robert me platica, a ver, mira, es que esto vamos a platicar y me enseña las gráficas y yo, no, 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 cállate, eso lo vamos a platicar allá porque si no aquí nos ponemos tú y yo a cotorrear y el podcast, bien, gracias, queda ahí como en segundo plano. Así que, pues nada, feliz de tenerte de regreso, mi querido Robert. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muchas gracias, César. Pues sí, digo, al final, como dices, la idea era seguir un poquito con los capítulos y la información que estábamos compartiendo. Y sí, el enfoque, como dices, poco a poco se fue haciendo hacia Bitcoin desde el año pasado para acá. Digo, afortunadamente, como dices, estuve tocando algunas puertas y llegué acá a El Salvador con mi primer Bitcoin. Ya habrá el momento de platicar ahí de todo lo que estamos trabajando y buscando hacer con el tema de la educación, que ese es el enfoque: educación imparcial, gratuita y accesible, digamos, para todo El Salvador, y enfocada en Bitcoin, que ahorita, como es de curso legal allá, obviamente tiene una implicancia y una importancia bastante grande, al ser el primer país que aprueba, y al final eso va a ser el primer país que da vamos, ¿cómo se dice? Eh, digamos, el ejemplo, ¿no? Un Bien, ejemplo claro, positivo o sí. negativo va a depender todo de aquí. Entonces estamos trabajando muchas personas de todas partes del mundo en eso, ¿no? Y aquí estamos. En una de las profesiones Este, más lindas, que es la educación, que es el poder enseñar. Y les digo, la primera vez que me platicó de mi primer Bitcoin, yo dije, está perro el proyecto. Y luego empecé a ver todo el soporte que le han dado celebridades en cuanto a donaciones, que se fue a trabajar allá, que empezó a expandirse el proyecto, que empezó a salir. Dije, a la madre, o sea, eso va en serio. Y te lo decimos, estamos muy felices por ti. Da todo el ejemplo, levanta ese país del Salvador en cuanto a adopción cripto, a cultura, porque a ver, sabemos que lo tienen moneda de curso legal. Digo, tú ya vives allá, pero yo estuve una semanita ahí conociendo, haciendo un par de negocios y de lo poco o mucho que vi, la gente todavía está muy verde. O sea, la gente recibió Bitcoin y para pronto lo cambió a dólares. Dijeron dinero gratis y no lo usan. Entonces, creo que es importante si El Salvador termina siendo ese conejillo de Indias para ver si funciona o no como curso legal, es hacer que la gente lo entienda y después lo use. Así que felicidades por eso. sí, no, y tienes toda la razón, el porcentaje sigue siendo bajo. Obviamente los bitcoiners en este caso ya saben qué lugares aceptan digamos, no es difícil encontrar una manera en la que solo gastes en Bitcoin, pero lo tienes que buscar, no es algo que salgas y camines y de todos lados esté, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente es algo que está caminando y progresando, y como dices, el error fue implementar antes de educar. Entonces, parte de lo que estamos haciendo en esa organización es educar, que es lo que tú comentas, ¿no? Hacer lo que el gobierno nunca sabe hacer de forma adecuada, ¿no? Pero Pero bueno, no, ya al di un final paso hay muy mucho apoyo. importante, ¿eh? Que fue hacer la ¿Mande? ley Bitcoin. O sea, que ya con dar Sí, sí, ese sí. paso también. Pero fíjate, al final hay mucho apoyo, y eso es lo importante, porque al ser de curso legal, todas las autoridades te abren las puertas, y yo creo que eso es lo que importa, porque al final la meritocracia es lo que se busca, no que el Claro. gobierno se haga a cargo de la educación, sino que abran las puertas a que todo eso se haga de forma orgánica, ¿no? Entonces, y es lo que está pasando, entonces está muy interesante, vamos a ver.
Perfecto. Pues vamos a darle caña, mi querido Robert. ¿En qué nos Sí. quedamos? ¿Qué tienes para platicarnos esta sesión? Vale, mira, te presento pantalla, digo Ah, lo que y por vemos. cierto, perdón que te interrumpa, recuerden No, que vale. muchos lo están escuchando esto en Spotify, pero habrá cosas, hay muchas gráficas que si las quieren ver, esto está disponible en YouTube. Recuerden que en la descripción de este episodio van a encontrar un link con todas las redes sociales y creo que hay uno que dice suscríbete a YouTube, te vas al canal de Cryptoski, das clic, buscas la lista de reproducción que dice no, ¿cómo se llama? Curso Sistema Monetario, y ahí están todos estos Zooms grabados por si estabas escuchando el audio y de pronto, mira cómo en la gráfica se dispara y tú, pero ¿dónde veo eso? Lo ves en YouTube. Aprovecha y síguenos, déjanos un tremendo like y a por todas. Y si tampoco lo has hecho en Spotify, déjanos 5 reviews para que el Roberto se nos ponga más pilas y ahora sí no se desaparezca tanto. Listo, compadre, todo tuyo. Gracias. No, pero sí como comentas, digo, aquí voy a intentar resumir lo que vimos en los últimos 6 episodios, lo que quiero que más se quede como conceptos, porque ahorita, y yo creo que es bueno conectarlo con la plática del Salvador, quiero hacer esta plática como enfoque de Bitcoin a una de las características o propiedades que es la reserva de valor. No tanto al uso, digamos, como lo es Lightning o otras aplicaciones o tecnologías, que eso lo podemos platicar más hacia adelante, pero el enfoque de esta plática y las comparaciones que vamos a hacer ahorita con algunos fiat es para la reserva de valor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien importante y como dices, ya vimos muchos conceptos anteriormente que si hay algunas dudas sería bueno repasarlos, ¿no? Ya que están ahí disponibles. Al final es esto lo que están viendo aquí, características y propiedades del dinero como enfoque y cómo afecta la oferta y demanda en general contra el precio de Bitcoin. Voy a hacer un ejemplo ahí con el tema de Grayscale y una comparación de muchos fiat, en este caso contra el dólar, el oro, Bitcoin y bueno, otra vez reserva de valor, ¿no? Comentarios más amplios sobre el mundo centralizado, que eso es algo de lo que también vamos a hablar en su momento y es bien interesante, digo, todas las organizaciones que existen y el por qué, y hablo en específico de la IMF y de algunas otras organizaciones que controlan estos comportamientos del fiat, ¿no? Y lo hablaremos en su momento. Y bueno, ya conceptos de Bitcoin, algunos quotes de Satoshi que son importantes para la plática que vamos a tener, que descubrió Satoshi según Hayek y Friedman, que son unos de los economistas, digamos, más reconocidos y que hablaban de, digamos, de Bitcoin antes de la creación de Bitcoin como conceptos. Analogía del ecosistema de Bitcoin contra el sistema tradicional y algunos comportamientos, ¿no? Y ya después de eso, la idea es entrar a lo que es Proof of Work y Proof of Stake para compararlo con el sistema tradicional, entender un poquito por qué se escogen esas palabras y los tipos de protocolo que existen ahorita en el ecosistema, y la descentralización como concepto, en este caso contra los nodos o los validadores que existen en la red, ¿no? Y los incentivos que vienen de la minería hacia adelante en el futuro. Digo, entonces, esos son los conceptos, César. Digo, empezamos, digo, yo creo que no hay algo más Empezamos que agregar. bien, a por todas. Al final el tema es este concepto de hard money, easy money. Digo, eso es bien importante porque, repito, vamos a enfocarlo a la reserva de valor. Entonces, ¿qué es dinero duro? Al final dinero que es difícil de incrementar la oferta, o en este caso, que es lo mismo la producción. Y ¿qué es dinero fácil? Pues obviamente que es fácil incrementar la oferta. Y Dos la relación sencillas del stock apps. to flow, mande, perdón. No, que es dinero fácil, ganarlo con dos sencillas apps. Claro. No, pero al final la fórmula es bien sencilla, es stock entre el flow, o sea, producto existente entre la producción nueva, y eso te saca un ratio ahí que vamos a ver ahorita. Pero es lo que dice, en comparación con otros metales preciosos como el platino, la plata, el oro tiene una relación de stock to flow, en este caso mucho más alta. La relación del platino es aproximadamente 1, mientras la relación de la plata puede llegar a 22. Y la relación del oro puede llegar, o sea, documentado hasta 70, ¿no? Y en este caso, como ya vimos en los podcasts anteriores, el oro es el recurso natural más escaso o limitado de forma natural para producir, ¿no? O al menos eso es lo que ha pasado históricamente en los últimos cientos de años. Entonces, y ese es el stock to flow más alto que existe, digamos, de forma natural, ¿no? Entonces, eso es importante porque ¿cuál es el stock to flow de Bitcoin ahorita? Y ahorita estamos hablando de que hay un poquito arriba de 19, creo que son 19.300.000 Bitcoin en circulación. Ahí lo pueden checar en CoinMarketCap, digo, en el punto actual al de ahorita, pero más o menos si sacas hoy hice el cálculo y el ratio te da en 58, ¿no? Entonces ya estás en un rango más alto que la plata y estás en un rango abajo del oro. Entonces, como reserva de valor, si la plata, en este caso el oro, ha demostrado que es el que tiene las mejores propiedades como dinero,
pues obviamente Bitcoin ya entra en ese rango por definición, ¿no? Por el stock to flow. Y lo interesante de esto es que ya cuando entiendes cómo se comporta toda la minería y la distribución de los Bitcoin como incentivos, el stock to flow de Bitcoin en el 2024, que es cuando viene el siguiente halving, va a bajar a 3.125 por bloque. Entonces ahí el stock to flow ya oficialmente va a ser más alto que el oro. Y ahí es donde ya va a ser muy interesante porque ya también cumple una de las propiedades ya como reserva de valor que pues el oro había sido el mejor, ¿no? Hasta ese momento. Oye, Entonces, perdón digo, que te interrumpa, pero ¿por qué vale. dices que va a ser mejor que el oro? En cuanto a esta característica en específico de stock to flow, que es el dinero duro, que es el cómo, o sea, qué tan difícil es incrementar la producción, en ese Ajá. momento, si tú divides cuántos bitcoins se van a crear al año, una vez que la recompensa baje de Ah, claro. 6.5, Contra lo ajá, que se pudiera sacar de oro anualmente. exacto. Ya, Digo, ya anualmente, entendí. digo, el oro siempre ha tenido un promedio de entre 1 y 3% no más, creo que el top era como 2.5 en promedio, Ya. natural en los últimos 100 años, digamos, ¿no? Entonces, digo, ese stock to flow te da en un rango de entre 50 y 70, por eso Pues ahí ahora se sí se va a poner representa. la disputa entre oro digital o oro físico, ¿eh? Exacto. Digo, en este caso, por el tema de stock to flow, sí, que es aparte de las Wow. propiedades que en este caso vemos como dinero, ¿no? Y simplemente era recapitular, digo que al final existen características de lo que estamos hablando otra vez, dinero, que es ser duradero, divisible, consistente, portable y poseer un valor intangible. Ese valor intangible es esto, es lo que estamos hablando, es el stock to flow, es este valor que se le da porque naturalmente el oro es así de valioso y así de difícil de conseguir, ¿no? Ese es el valor intangible. Entonces, con Bitcoin, cuando hablamos del stock to flow, que eventualmente vamos a llegar a un mayor ratio que el oro, va a tener un valor intangible más alto en ese sentido, ¿no? Entonces, digo, son propiedades interesantes que al final como portabilidad, obviamente es mucho más portable que el oro. Consistente, pues sabemos que hay un límite físico ya programado. Divisible, sabemos que puedes dividir hasta 100 mil millones de satoshis, 100 millones de satoshis. Y bueno, la parte de duradero, pues es obvio que mientras se mantenga el protocolo no hay ningún problema, ¿no? Ujú. Digo, y estas propiedades, porque es características y propiedades, repito, reserva de valor, que es el enfoque, medio de intercambio, que es lo que tú comentabas en específico del Salvador, y ahí es donde se pone interesante y es otra plática, y unidad de medida, que eso obviamente viene cuando hablemos ya en un futuro muy, muy lejano de una bitcoinización, ¿no? O sea, ya cuando Bitcoin sea el estándar, en ese momento va a entrar a ser una unidad de medida, que ya lo es a cierto punto, porque ahorita todas las cripto se comparan contra Bitcoin, por ejemplo, o contra el dólar. Entonces, eso es una forma de medida dentro del ecosistema, ¿no? Pero bueno, son niveles y escalas, ¿no? Que en el tiempo se Sí. van integrando. Entonces, bueno, quería hacer mucho énfasis en esto porque ese es todo el enfoque de la conversación ahorita. Al final, lo hablamos en el podcast, en los podcasts anteriores, me enfoco mucho en la inflación como inflación monetaria, no en la inflación CPI, que ese también va a ser una conversación aparte porque el CPI está totalmente manipulado y eso a mí es una discusión ya política que la verdad no me interesa mucho, Ah, porque al final es quien dice cuándo lo cambian y cómo lo miden y desde qué periodo. Entonces, la verdad, eso no interesa mucho. Lo que interesa es la política monetaria, que es cuánto sí. están imprimiendo y cuánto están devaluando, cuánto están degradando, cuánto están afectando la reserva de valor, ¿no? Que es lo que estamos enfocando la conversación. Entonces, esta gráfica que están viendo del lado izquierdo es precisamente eso. Esta línea naranja son los halvings. Digo, dice que estamos aquí, pero realmente no, estamos acá en el 6.25. Esta gráfica, digamos, está trazada, pero lo que yo comentaba es esto, cuando pasemos al halving del 24, una vez que lleguemos a una recompensa de 3.125 por bloque, ahí ya vamos a tener un mejor stock to flow ratio que el oro, ¿no? Entonces, y bueno, eso simplemente va a ir mejorando en el tiempo. Y es la diferencia con el oro. El oro es estable, pero es, otra vez, estable y constante, ¿no? Y Ujú. Bitcoin tiende a cero, y esa es una gran diferencia, ¿no? A En el cero. comportamiento de oferta y No demanda. digas eso en estos mercados bajistas porque me asustas a la comunidad diciendo que Bitcoin tiende a cero. Como inflación monetaria, Sí, claro. para ver si estaban poniendo atención, ¿verdad? Eso, mero. Para que digan, ah, cabrón, ¿cómo que se va a cero? Ah, ya ven, Eso ¿no es que no? bueno. La inflación monetaria se va a ir a cero. Eso, Es un mero. buen. Entonces, bueno, al final es eso, ¿no? Simplemente como concepto. ¿Y por qué es importante? Porque hablábamos de oferta y demanda, ¿no? Y en uno de los podcasts, y este sí lo voy a repetir tal cual, era un ejercicio que decía, si un billonario intentara comprar el 15% del mercado del cobre, imaginando que el mercado del cobre son 100 billones,
con una inflación de 7-15% promedio. En este caso, hay una producción anual de 15 billones, en este caso, de cobre, ¿no? En la parte de producción y obviamente ya en valor dólar. Entonces, al final, si este billonario comprara en una sola compra el 15%, es obvio que está comprando más de lo que la producción anual es en ese año. Entonces, eso haría que creciera el precio antes de lograr su compra completa, dada otra vez la producción. Se pensaría que esto es bueno porque antes de completar su compra ya subió el precio. El problema de esto es que creas un incentivo en ese momento para hacer más nuevo producto y a su vez disminuyendo el stock to flow, que es lo que veíamos hace rato, ¿no? Haciendo menos valioso dicho dinero, recurso en el tiempo, como reserva de valor. O sea, no significa que el cobre sea menos valioso como cobre, como industria, eso al contrario, ¿no? Hay más cobre, perfecto. Para la industria es más rentable trabajar con el cobre, pero aquí estamos enfocando, repito otra vez, reserva de valor. Entonces, cuando hablábamos de esto es porque, por ejemplo, China en algún momento su reserva de valor era el cobre. Y si comparabas una reserva de valor de una nación con cobre contra oro, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, hay un impacto, ¿no? Y eso se traslada a la gente. Entonces, es bien importante esa parte. Y al final esto aplica para cualquier recurso natural que demande o incentive un uso. Otra vez, el cobre, la plata, todos estos tienen usos industriales. Y esa es otra conversación que le llaman el premium monetario, ¿no? Entonces, no sé si te has puesto a pensar en eso, pero si definimos que el oro es la mejor reserva de valor, pensando que Bitcoin no existe, ¿cuánto del oro se destina a eso, a reserva de valor? O sea, ¿cuánto está en los bancos centrales, por ejemplo? No, pues. Entonces, Entonces, hay unas gráficas por ahí que presentaremos en otra plática cuando hablemos de perspectivas de los mercados y eso, pero ese es el ejercicio al final que se tiene que hacer, ¿no? Para ir sacando un poquito de conclusiones sobre el stock to flow. Pero bueno, hasta ahí no sé si hay alguna duda, simplemente No, este vamos ejercicio. bastante bien. Digo, lo que quería mostrar de esto es porque al final, si tú intentas hacer esto con Bitcoin, que es, yo creo que mucha gente se ha preguntado eso, ¿no? ¿Qué pasa si un billonario compra todos los Bitcoin o un gobierno compra todos los Bitcoin? O hacen un ataque queriendo comprar todo, ¿no? Mucha gente se pregunta eso y es precisamente lo que estamos viendo aquí. Digo, hay una interacción de oferta y demanda muy fácil de ver y medir porque la oferta ya está programada. Lo único que cambia es la demanda, ¿no? Que somos nosotros, la gente. Entonces, de repente hay más interés y de repente hay menos. Pero la oferta siempre es la misma. Entonces, eso te ayuda mucho a sacar conclusiones de dónde vienen las cosas. Y esto que están viendo aquí dice así, dice, Grayscale compró, digo, y redondeo aproximadamente 300,000 Bitcoin en un periodo de 8 meses, casualmente en el bull run, ¿no? Y en el actual halving, en ese actual halving, digamos en el que estamos ahorita, se estaban minando en promedio 900 Bitcoin diarios. Y eso lo sabemos porque está programado, digo, en promedio, ¿no? Y son 27,000 Bitcoin mensuales, lo cual son 216,000 Bitcoin en 8 meses. Eso quiere decir que Grayscale compró más Bitcoins de los que los mineros crearon como inflación en ese periodo de 8 meses, ¿no? Entonces, obviamente eso crea un impulso de precio tremendo. Y lo estamos viendo, justo cuando paran de comprar es cuando el mercado entra en lateralidad, ¿no? Entonces, digo, y no es coincidencia, digo, Grayscale es el fondo más grande de Bitcoins, tienen como el 3% o 3.5, no sé, pero es el fondo más grande, es donde todos los billonarios, cuando quieren alocar algo de Bitcoin, normalmente acuden a eso, Coinbase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es, cuando ves este análisis de oferta y demanda, te das cuenta que hay que si esto pasó en este ciclo, con esta derivación ahorita de los mineros, el siguiente halving, cuando haya más interés y menos Bitcoin, este comportamiento va a ser más agresivo todavía, ¿no? Entonces, hasta ahí, digo, no sé si hay alguna duda, comentario, César. No, la verdad está sencillo, se entiende bastante bien y claro, hace todo el sentido del mundo. El problema viene cuando la gente, ahora sí que ahí aplica lo de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Aquí no lo pierdes, pero cada vez se vuelve más difícil obtenerlo, ¿sí? A ver, oye, resulta que se venden todos los coches que tú quieras al año, pero a partir del 2024 ya no va a haber ningún coche, ya no se van a crear más. Exactamente. Ahorita igual la gente no está interesada en coches o sí, no, pero lo ven como X. Te empiezan a decir que es cada vez más escaso, la gente empieza a hablar mucho y vámonos, empiezan a comprar y empieza todo ese famoso FOMO, el fear of missing out, compras de pánico, me voy, es que la tecnología, pero lo malo es que se dan cuenta ya cuando la fiesta ya fue. Ya cuando no, mi amigo, ¿cómo que apenas vas llegando? Si son las 3 de la mañana, rey. Esto empezó a las
6, 7. Así que Y sí. fíjate, y eso lo vimos en una de las conversaciones de los podcasts y poníamos la analogía del seguro, ¿no? Tú compras el seguro de tu casa antes de que se queme, ¿no? Después. Y en Sí. este caso, el ejemplo de que la casa se queme es la Fed imprimiendo, ¿no? Entonces, y eso pasó en el 2020. Todos sabemos ahí cuando COVID fue cuando imprimieron prácticamente el 100% en 2 años. Entonces, si compraste tu seguro, o sea, invertiste en Bitcoin después de eso, compraste el seguro después de que la casa se quemó. Entonces, obviamente no te va a ir bien, ¿no? Ahí es donde la gente se queda con este sentimiento de bajó 50, 60%, pero no están viendo que si hubieran comprado en 2020 están arriba, no sé, 80, 100%, ¿no? Entonces, todo es dependiendo, como tú dices, de la perspectiva, y que el interés sea en el momento adecuado. Pero sí, digo, al final este ejemplo me gustó mucho del tema de la oferta y demanda con el cobre, con Bitcoin. ¿Por qué? Porque digo, afortunadamente para Bitcoin eso es irrelevante. O sea, todo esto que estoy platicando es irrelevante. Me refiero a que no hay ningún incentivo o alguien que pueda diluir a Bitcoin como reserva de valor. Pueden comprar todo lo que quieran, perfecto, y van a generar un incremento de precio y luego una burbuja y luego tal vez se va a bajar 60, 80%, pero va a terminar arriba, porque al final eso es lo que hemos visto cada ciclo, ¿no? Pero no puedes diluirlo como reserva. O sea, crear más incentivo para que los mineros minen más. Eso está programado para que no pase. Lo cual hace que Bitcoin sea mucho mejor como reserva de valor. Oye, que luego al Entonces, final de cuentas, perdón que te interrumpa, a ver si tú te sabes esta. Yo de pronto la he investigado, pero nunca he tenido una respuesta tan certera. Bueno, no, sí, sí. sí la tengo, pero a ver, yo quiero ver tú qué piensas. Con todo el tema de computación cuántica, hay mucha gente que dice, oye, es que a ver, si la computadora cuántica puede resolver algoritmos, no hablemos de minería de Bitcoin, algoritmos en 10 veces menor tiempo que lo que hace una computadora normal o hasta 100 veces, pues ¿qué no haría que puedan romper el sistema blockchain? Yo tengo mi respuesta, pero quiero escuchar la tuya. Sí, la mía yo creo que otra vez va sobre incentivos. Hay unas gráficas bien buenas que vamos a ver, yo creo, en los siguientes capítulos también de precisamente de lo que veíamos ahí en la filmina, los incentivos de la minería futuro. Y es esto de que hay un incentivo muy grande para los ASICs, que son los mineros, ¿no? Los Sí, mineros específicos para el protocolo de Proof of Work. Entonces, eso es bien interesante porque lo único que estás haciendo ahí es que cada vez sea más eficiente y es una industria ya. O sea, ya se volvió una industria muy específica. Entonces, vamos, no sé cómo explicarlo, pero a ver, si me puedes volver a repetir la pregunta otra vez, digo, sí, para o sea, por contestarte en ejemplo, con directo. todo el tema de computación cuántica, Sí, porque, no, el tema es eso, que como la industria está tan clavada en que el proceso sea o mejore de forma exponencial como es la computación, como es la parte de los microcomponentes, yo no dudo que vaya a la par de eso. O sea, digo, es una industria muy específica y si hay algún tema de computación cuántica, seguramente se va a ir integrando. claro, Y como Bitcoin va a estar, digamos, y lo vamos a ver en su momento, tiene el hash rate más alto del mundo de cualquier sistema que opere actualmente, entonces dudo que no vaya a la vanguardia en esto, ¿no? Obviamente lo vamos a ver, yo no tengo la respuesta, digo, obviamente yo creo que nadie lo sabe en específico, pero yo me imagino que por ahí va a ir. Vamos, yo no lo vería como una preocupación. Tú sabes que cualquier sistema bancario puede ser mucho más frágil que lo que sería claro, el hash rate de Bitcoin, ¿no? Entonces, sí. habría caos en otras cosas mucho antes que en el Ah, protocolo. que con Bitcoin. Yo Sí, la tendría un poquito más sencillo. O sea, a final de cuentas, acuérdate que el algoritmo de minería de resolver bloques se ajusta de tal forma que la dificultad te dure en promedio 10 minutos. Por lo tanto, si ahorita con máquinas ASIC, lo que tú quieras, tardan 9 minutos con 40 segundos en resolverlo y cada justo. año van aumentando la velocidad y todo, o sea, esta madre es inteligente y si llega a haber computadoras cuánticas, probablemente el primer bloque lo truenen, como de, ah, cabrón, la lograron hacer bien. Pero a partir del segundo bloque, o sea, haría pinche mil cálculos de tal forma que esa máquina cuántica tarde 10 minutos. Ahora, si una máquina cuántica tarda 10 minutos, o sea, ya los mineros normales tardarían A eso 3 me días en refiero, va a ir resolverlo. evolucionando con la misma industria, entonces no lo veo como un tema, ¿verdad? Sí, yo estoy de Correcto, acuerdo. brutal. Listo. Entonces, digo, retomando el tema acá, todo el resumen es llegar a esto, ¿no? ¿En qué tipo de patrón caen algunos fiat y por qué es importante? Y responder la pregunta de cada cuándo se pierde el 70% de un poder adquisitivo. Y al final eso es importante porque si pierdes el 70% de ahí para abajo, prácticamente ya es exponencial. O sea, vamos, ya de avanzar de 70, 80, 90
es lo mismo que avanzar de 20 a 70, ¿no? Entonces, 70 es un buen número para decir ya perdí suficiente del capital. En este caso, y bueno, el ejemplo que hago es eso. Si tienes una inflación como el oro, que puede ser entre el 2 y el 4%, eso quiere decir que entre 60 y 30 años, o entre 30 y 60 años, vas a perder el 70% del poder adquisitivo. O sea, inclusive con el oro como patrón, como reserva de valor, como banca, como reserva de banco, pierdes un poder adquisitivo en el tiempo por la inflación natural que existe, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque al final, si tú obviamente te vas más para arriba, como lo sería la plata, que en este caso es un promedio de 6,8, en 20, 15 años ya perdiste el poder adquisitivo, y si te vas al cobre, que puede subir de 10 a 12, por ejemplo, ya estás hablando de 12, 10 años, ¿no? Entonces, en este caso de 9, 8 años con el cobre. Entonces, al final, te digo, todo eso es importante porque ya, digamos, en nuestra vida, en 20, 30 años, tú ya estás sufriendo esto, ¿no? Todos estamos sufriendo esto. Y ese es el promedio, digo, al final es lo que vamos a ver ahorita. China en 38 años, los últimos 38 años perdió ese poder adquisitivo, India en 30, México en 30, Rusia en 24, Indonesia en 24, y bueno, de ahí para abajo cada vez es más rápido, ¿no? Y obviamente, Pronunciado. sí, y ahorita Argentina, Turquía y estos países que acaban de colapsar, es cada 4 años, 5 años hay un colapso del sistema, ¿no? Y bueno, al final eso lo vamos a ver ahorita ya en gráficas y números muy específicas, pero quería recordar esto, historias de éxito del Fiat. Dice, existen actualmente alrededor de 180 monedas Fiat en circulación hoy, de las cuales 775 de las que han existido, eso quiere decir que el 76% han fallado. Y de esas 180 en circulación, más del 95% ya perdió otra vez el 70% del poder adquisitivo, ¿no? Desde su creación. O sea que uno pudiera decir que el 99% de las monedas fiat han fallado y todas tienden a esto. Y otra vez, ¿por qué? Dice, la limitación y el fracaso final del oro como dinero es el sistema del dólar y la política monetaria inflacionaria. Y sin el oro, el dólar nunca habría existido en una situación privilegiada como lo es ahorita, ¿no? Como lo es ahorita, que es la reserva de valor sin tener nada de reserva, ¿no? Y bueno, fechas importantes que en el 72, lo vimos también en el podcast anterior, fue cuando Estados Unidos en este periodo 72, bueno, en los 70 al final, es cuando se desprenden del oro, ¿no? Y cuando hacen toda esta manipulación del mercado para devaluar el oro a 42 onzas y bueno, se perdió ahí como el 60% en un año, ¿no? Y el gobierno al final de Estados Unidos, luego de que se desvincule el valor del dólar, por completo en el 76. Ese es el rango, 72 a Sí. 76. Entonces, y lo platicábamos ahorita, que es donde decías que mejor lo dejáramos para ya Ah, la grabación, sí, pero que es eso a mí esto. me sacó de onda como no tienes una idea. O sea, hubiera pensado en cualquier otro país menos el que vas a decir. Bueno, cuéntales, porque ya les Sí, estoy sí, sí. comiendo ansias. No, y yo también, la verdad, cuando hice este ejercicio en TradingView, simplemente si ustedes ponen, la moneda, en este caso el índice del dólar, y meten todas las fiats para comparar cómo se han depreciado en el tiempo, en este caso desde los 70s, que es cuando empieza la política de no tener reserva, llegas a esto, que el real brasileño es la moneda fiat más devaluada hasta ahora, ¿no? Con nada más un 5.214.000%. Entonces, es demasiado, ¿no? Digo, y lo están viendo ahí en la gráfica. Cualquier otra moneda fiat está como una línea, o sea, ni siquiera se ve, ¿no? Ni Oye, pero siquiera es el peso que, argentino. perdón que te interrumpa, pero es que, a ver, a mí no me cabe en la mente, o sea, que de 40 años para acá que se haya despreciado un 5 millones %, o sea, quiere decir que con un real brasileño comprabas una casa o sea, o cómo estaba la economía antes que se desplomó tanto y ojo, que sigue siendo relativamente hoy en día Poderosa. fuerte, o sea, Sí. cotizada. Un peso son, no. 5 pesos creo que es un real brasileño, una cosa así, o sea, sigue siendo una moneda que tiene terreno ante muchas otras. O sea, y digo como de, cabrón, o sea, si ahorita pensamos que es fuerte, pues ¿de dónde viene? O sea, ¿qué hacías con eso? ¿Era el oro en físico o qué onda? Yo creo que mucho tiene que ver con, digo, no sé, la verdad, no, obviamente no tengo la respuesta, pero yo creo que el petróleo tiene mucho que ver, porque en el caso Ok. de México es lo mismo, digo, ha habido mucha robadera toda la vida, pero aún sigue siendo un país, digo, dentro de los de Latinoamérica interesante, ¿no? Entonces, yo creo que mucho viene de los recursos que existen, ¿no? Ya, pues sí. Pero Y bueno, ahí no digo, cuentan al con final, los bolívares, ¿verdad? ¿O sí? sí, en este caso, bueno, lo vamos a ir viendo ahorita, pero creo que los bolívares no, Sí, Inclusive no. el peso mexicano no viene aquí, pero ahorita te digo en qué rango está, porque ese sí lo saqué.
Ah, o sea que es Y una moneda exótica. sí, no, más bien ahí simplemente se me pasó. Pero bueno, eso ahorita lo contamos como dato, ¿no? Pero acá lo Ya. interesante es eso, el real brasileño rompió todas las gráficas posibles. Después de ahí, si quitas el real brasileño, esto es lo que queda. Digo, ya se empiezan a ver las otras, pero el peso argentino en los últimos 20 años simplemente tronó, o sea, tronó totalmente y ahí se ve muy, muy claro. Si tú quitas el peso argentino, esto es lo que queda, que al final en un rango de 2.500, 2.300 está el rublo ruso y la moneda en este caso que le llaman el rand sudafricano. Entonces, Ya. son ese rango de depreciaciones, ¿no? Si quitas esto en la gráfica, esto es lo que ves, que al final ahí es donde entran las monedas, por ejemplo, de India, Colombia, Indonesia, Egipto, que están en el rango de entre 1.000 y 7.000% y 700%. Si tú ves Egipto por ahí, digo, no se alcanza a ver mucho porque es uno de los colores que se repite mucho, pero Egipto también tronó en los últimos 15 años, o sea, Sí, muy similar a lo de GGP, sí es Argentina, cierto. muy similar a lo de Argentina, los últimos 20 años simplemente tronó completamente, ¿no? Y Wow. es lo que vemos como ciclo en todos estos países y es algo que yo también no entendía o entendía, pero no lo podía ver en números. Y esto es, ¿no? Al final. Entonces, bueno, quitando estas, y esto es algo también bien interesante porque ahí está la moneda de China, el CNY. Al final se ve claramente que desde los 90s que empiezan con una política más capitalista, se establece inclusive mejora, pero al final viene una devaluación fuerte desde el inicio, ¿no? Antes de que llegaran, me imagino, a esa estabilidad. Digo, aquí no estoy sacando ninguna conclusión sociopolítica ni económica ni nada, Ah, simplemente es la data que está, o sea, y eso es lo que tú ves ahorita. claro. Entonces, simplemente entre el rango de 100 y 300% están las monedas de China, Kazajstán, Chile, Filipinas, y bueno, México se me pasó a decir, pero está en la anterior, está en este porcentaje de entre 700 y 1000, o sea, estamos en Oye, ese pues si le rango de, quitaron 3 ceros, que no. sí. Entonces, bueno, este es, digamos, lo que queda. Si te vas más para abajo, quitando todo eso, queda Corea del Sur, Tailandia, Malasia, el euro, Canadá, Guatemala, entre otras, que están entre 0 y 100%. Entonces, eso también se me hizo bien interesante, no me lo hubiera esperado. Y por último, yo creo que esto es lo que más me sacó, digo, y será tal vez conversación para otro podcast, porque ahorita no, obviamente no tengo la respuesta, pero dice como mejor comportamiento, o sea, mejor que el dólar, en este caso dice negativo, pero es porque el dólar se depreció contra estas monedas, Ya. no al contrario, y viene Singapur, el yuan japonés y el franco suizo. El franco suizo yo lo puedo entender perfectamente porque es el Claro. país que tiene mayor reserva de oro per cápita y obviamente siempre han sido un punto focal en la parte económica del mundo, ¿no? Como un punto de referencia. Entonces lo entiendo y nunca han participado en guerras, nunca han entendido que devaluar ni entrar en estos temas políticos, ¿no? Sí, eso está Entonces clarísimo. me hace sentido, pero ¿por qué Japón, que aquí arriba pongo que tiene la deuda más grande per cápita del mundo, más que Venezuela inclusive, Ah, mira, eso este, no me lo sabía. y yo lo supe, me enteré porque Japón tiene, vamos, la gente que está estudiando el comportamiento fiat se, se, se traba mucho, se complica mucho en explicar el yuan japonés porque ellos están imprimiendo dinero sin parar. O sea, de hecho la política de ellos es imprimir lo que sea necesario. Y ellos hacen cuenta que si el gobierno empieza a bajar los bonos, el gobierno simplemente imprime y compra. Entonces, esa es la política y lo dicen abiertamente y funciona, al parecer, por lo que estoy viendo acá, contra el dólar, ¿no? Entonces, eso no lo puedo Funciona. explicar para nada, pero yo creo que es un tema bien interesante. Pero bueno, al final, estas son las únicas tres monedas fiat que de alguna manera se han apreciado en el tiempo contra el dólar. Singapurense, chingate esa. Sí, sí. Entonces, digo, y eso es importante porque lo veíamos también en el pasado y simplemente en resumen, este es el comportamiento del oro contra el dólar, ¿no? Entonces, si el oro es la mejor reserva de valor, y ya vimos que todo se devalúa contra el dólar, y ya estamos viendo aquí que cada 20 años el dólar se deprecia contra el oro, entonces, de una forma, digamos, ya el 70-80%, entonces, pues obviamente la lógica o lo que hablábamos es, pues vamos a comparar Bitcoin contra el oro, ¿no? Y esta es la gráfica que queda al final. Entonces, lo que te llevas de esto, y eso es lo interesante, es que Bitcoin se ha apreciado contra el oro cada 4 años, hasta llegar a, o bueno, más bien si lo decimos de otra manera, el oro se ha depreciado 99% cada 4 años contra Bitcoin, ¿no? Ujú. Entonces, es demasiado, o sea, realmente es demasiado, ¿no?
Y ese comportamiento muy seguramente se vaya a seguir reflejando, que eso también es parte de lo que vamos a ver después, ¿no? Digo, porque ahorita esta gráfica está desactualizada, pero ahorita ya cruzó hacia abajo el valor de Bitcoin contra el oro, y eso en los ciclos pasados ha marcado los pisos, ¿no? De los bear markets. Entonces es algo que, si quieren saber si el bear market se está terminando, tal vez sería algo interesante que seguir por ahí, ¿no? Mira tú. Pero bueno, digo, ese como dato para la gente ahí que quiera investigar más. Y digo, simplemente todo esto es relevante, todo esto es importante, el tema de la devaluación y la impresión del dinero. ¿Por qué? Porque está 100% correlacionada con los mercados. Ahí la gráfica que estamos viendo es, la gráfica naranja es la impresión de dinero, o sea, es la devaluación del dólar, en pocas palabras, ¿no? Y ahí vemos que a partir del 2020, cuando empieza COVID, es cuando sube de forma grosera, ¿no? Entonces, si tú pones ahora la gráfica que están viendo en azul, es la gráfica del SP500. Entonces, si te das cuenta, es un pulso, literalmente. O sea, es un pulso sobre la impresión y la liquidez que hay de dinero, ¿no? O en este caso de dólar. Y eso es lo que me llama mucho la atención, digo, y todo esto es relevante por eso, ¿no? Digo, hasta ahí, no sé, César, como recapitulación de todo lo que vimos y como reserva de valor, como enfoque, no sé si hay alguna duda. No, bien, obviamente es interesante ver cómo todas las monedas siempre usan de referencia el dólar y luego el dólar usa de referencia el oro y con el oro pues lo referenciamos con Bitcoin. Entonces, al final te das cuenta, o sea, los números hablan, ya no es cosa de un debate. Ahora sí que el debate se terminó, ¿no? Ya tenemos clarísimo dónde, por gráfica, por número, que el número es uno más uno es dos, no es uno más uno yuan japonés, no, no, no. Lo que realmente con el tiempo se termina apreciando mucho más. Fiat es la peor cosa para ahorrar. El oro puede ser interesante tomando en cuenta el bajo riesgo. ¿Sí? Y cuando me refiero a bajo riesgo, también me refiero a, no te voy a decir nula, pero muy poca volatilidad en el tiempo. O sea, alguien que invierte en oro, que ahorita la onza puede estar, no sé, en 1600, 1700, difícilmente lo va a ver en 10 años en 3000 o en cinco Sí, mil. nada más acuérdate que el oro lo han confiscado N veces en la historia y el Sí, oro no lo puedes tener en países como Ucrania y otros países de África y y bueno, Bitcoin sí. exacto. Entonces, Entonces hay ahí, mucha, a ese digo, punto que quería llegar. el oro siempre fue una opción, digamos, en el mundo análogo, pero al final también para gente con privilegios, porque simplemente para resguardar es todo un tema, ¿no? Cuando son cantidades importantes, pues. Digo, tener un Entonces, lingote de oro, pues, ay, compras una cajita fuerte y ahí lo echas. Pero a ver, oye, la gente que amasa fortunas en oro, pues a ver, te los dejo en tu casa. Ay, sí, güey, ¿cómo los voy a tener aquí enterrados o qué? sí, no. Debajo de mis pantalones. Ese siempre fue el lastre del oro, ¿no? Y aparte que pusieron la política monetaria fiat encima, entonces pues ahí ya lo terminaron de matar. Lo acaban de matar, dice la canción. No, bien, Sí, súper. seguimos. ¿Cuánto Dale. tiempo estamos? ¿Cómo andamos? Vamos en 35, estás bien, estamos bien. Perfecto. Démosle entonces para aprovechar el tiempo. Digo, ya entrando en Bitcoin, yo quería entrar otra vez en dos quotes que al final se me hacen bien importantes para lo que vamos a estar hablando, y estos son directos de Satoshi, digo, los pueden buscar ahí en internet. Pero dice, cuando alguien intenta comprar todo el suministro mundial de un activo escaso, cuanto más compra, más alto sube el precio, que es lo que veíamos ahorita con el ejemplo del cobre, ¿no? Dice, Ajá. en algún momento les resulta demasiado caro comprar más. Es genial para las personas que lo poseen de antemano, o sea, obviamente comprarlo antes de que se A queme los la casa, holders, lo que sí. decíamos, porque pueden venderlo en la esquina a precios increíblemente altos. Y eso es importante y es bueno porque volvíamos al tema en Bitcoin, no importa porque no hay un incentivo que lo vaya a degradar porque alguien compre demasiado, ¿no? Entonces, es bien importante ese quote, se me hace interesante porque dice muchas cosas, ¿no? En pocas palabras. Y el precio de cualquier producto, y este es otro, es el precio de cualquier producto tiende a gravitar hacia el costo de producción. Si el precio está por debajo del costo, entonces la producción se ralentiza. Si el precio está por encima del costo, se puede obtener ganancias generando y vendiendo más. O sea, oferta y demanda. No es otra cosa más que eso, ¿no? Y a lo que quiero llegar es que ahorita el hash rate está en máximos históricos. Entonces, en un bear market, digo, en un bear market el hash rate está en máximos históricos. ¿Qué quiere decir?
que al final otra vez, si lees, ¿no? Si el precio está por encima del costo, al final se puede obtener ganancias y generar. O sea que la minería sigue siendo rentable, punto, ¿no? O sea, sigue siendo. Va a llegar algún punto en donde no, va a llegar algún punto en donde balancee el ecosistema y se tengan que salir ciertos mineros y el heart rate empiece a Pero ondular. seguro ni tú ni yo vamos a estar para contarlo, ¿eh? Sí, digo, ya veremos, pero al final, o sea, siendo bear market y con las condiciones del precio en cómo está y todo, obviamente hay mucho interés en minería. Y eso es bastante bueno. Entonces, porque al final es la seguridad, ¿no? Y bueno, de ahí otros dos comentarios que quería unir, porque al final también son base para todo esto, es de Hayek, que al final es un economista bastante conocido, digo, ya fallecido al final, pero el punto es, él hablaba mucho digamos, de esta filosofía Bitcoin sin hablar de Bitcoin, ¿no? Y algunas frases que me llevo mucho, dice, la ley, el lenguaje y el dinero, dice, los tres paradigmas del gobierno espontáneo como institución. Entonces, al final eso es bien importante porque al final es parte de lo que hablamos o vamos a hablar en algún momento como el ecosistema de Bitcoin, ¿no? O sea, cuando hablábamos de los mineros, los nodos, los usuarios, o sea, realmente el nodo es la legislación, es quien rige, digamos, las reglas, ¿no? El Ujú, minero es la seguridad, en este caso es como el sí. ejército, la ley, simplemente, y el dinero en este caso, como pudiera ser el dólar en Estados Unidos, pues son los satoshis. Entonces, al final, cumples todo un ecosistema como un gobierno espontáneo en este caso, ¿no? Como sustitución. Y otro quote decía, ley y lenguaje, la ley y el lenguaje han evolucionado, perdón, el dinero no. Después de 200, 300 años de no haber tenido ningún avance, no se permite experimentar o proponer nuevas estructuras con el dinero. Entonces, otra vez, desde hace mucho tiempo eso se hizo una institución privada y se ha manejado como una institución privada de la mano con el gobierno desde 1600 para acá, ¿no? Tal vez. Sí. Entonces, al final eso es importante porque no ha permitido que haya un avance, ¿no? Meritocracia. Dice, normalmente el gobierno se aprovecha de eso, otra vez, como Estados Unidos en los 70s, que simplemente dijeron, ya no quiero jugar, me llevo mi oro, a ver cómo le hacen, y si quieren, ¿no? Y aquí tengo el ejército más grande del mundo, que pues si quieren pregúntenles a ellos dónde está el oro, ¿no? Entonces, Ah, pues eso es un total abuso, ¿eh? Aunque sea en el país más demócrata y lo que quieras, que obviamente no es así, pero es un abuso. Entonces, las políticas monetarias, esta es otra frase, dice, las políticas monetarias actuales no han traído beneficios reales hasta ahora y crea su propuesta, en este caso Hayek, de la desnacionalización de las monedas. Entonces, eso es Bitcoin, ¿no? Simplemente quitarle el fondo al gobierno como dinero. Y dice, el gobierno puede evitar que la gente cree dinero nuevo de manera legal, pero muy difícilmente puede evitar que las personas abran cuentas de crédito en cosas, así dice, ¿no? Dice, con las incorporaciones del crédito podemos olvidarnos del dinero existente y los bancos centrales existentes, abrir un sistema de cuentas que desplace la banca actual. Y es lo que pasó. O sea, ya si te pones a pensar, desde hace mucho, desde los 70, simplemente les dejó de importar la reserva, abres una cuenta de crédito para todos, dinero gratis, dinero inventado, y démosle. O sea, no necesitas nada de soporte, ¿no? Y es a lo que se refiere. oye, pero entonces Y volvemos al punto que decías de Japón. ¿Les funcionó? eso es algo bien interesante porque no es para siempre, ese es el punto. Fiat lo puedes maquillar y puedes patear la pelotita y mover el CPI y mover un montón de cosas hasta un punto, no para siempre. Eso es lo que mucha gente se pregunta con Japón, ¿no? O sea, ¿cuándo va a llegar ese punto? Y lo vamos a ver, me imagino. Cuando Eso sí, Nintendo quiebre, así. cuando Mario Bros deje de ser relevante, ¿no? Cuando los italianos empiecen a demandarlos por ser plomeros y mamma mía, ahí, yo creo que ahí se les acaba. Pero no, la verdad sí es un tema, yo sí he visto a muchas personas que sigo en el medio, bueno, en el ecosistema de Bitcoin, de que ven análisis macro, Japón es un tema, o sea, sí es un tema porque hay muchas cosas que se van a ver ahí, de la teoría a la realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver. Otro de los quotes Joder. dice, si se establece algo como base monetaria y se trabaja sobre eso, hace sentido, pero si se pretende manipular de manera artificial, dudo que se pueda lograr algo positivo. Esas son palabras de este economista, ¿no? Y es Bitcoin, o sea, al final, si defines cualquiera, no importa si eran 21 millones, pudieron haber sido 100 millones, no importa. Al final, mientras esté definido la base y esté definida cómo se va a dar como incentivo en porcentajes, porque al final eso es lo que importa, lo demás ya no suma, ¿no? Sí. Entonces, interesante porque esta persona, Hayek, lo estaba describiendo desde muchos años antes, ¿no? Y ya por último dice, todo lo que podemos hacer es, de alguna manera astuta o indirecta, introducir algo que el gobierno no pueda detener. Y eso es Bitcoin. Entonces,
digo, me pareció muy interesante porque al final son personas, obviamente, economistas que saben de lo que hablan y que no están viendo por el beneficio del gobierno, ¿no? Del Estado. Y Friedman, al final también, que es otro de los economistas más importantes, otra de las frases que dicen ahí, razones para ser optimistas, la retórica de que hace 50 años era peor que ahora, ¿no? Y pues está bien, o sea, hay avances sociales, la verdad es que sí los hay, o sea, no podemos decir que no hay avance social, aunque no es lo que muchos les gustaría o nos gustaría, pero hay un avance, o sea, la retórica al menos ya la gente es un tema que se conversa, etcétera, ¿no? Y simplemente hace un énfasis a eso, pero dice, ahora somos menos libres porque el gobierno representa más porcentaje de los gastos y tiene más control de las regulaciones. Entonces, sí, perfecto, podemos avanzar en la parte social, digo, lento, pero podemos avanzar, pero en la parte, digamos, monetaria es al revés, o sea, cada vez es menos y lo vemos con las CBDCs, que al final eso es control absoluto, ¿no? Entonces, es simplemente para contrastar la parte social con la parte monetaria. Luego, el progreso en temas sociales, no a través de gobierno, obviamente es privado, obviamente el gobierno nunca ha hecho ese avance. Y el crecimiento del Internet será un problema, dice, para que el gobierno pueda lograr cobrar el total de impuestos. Esto lo habla antes de que el Internet sea algo, o sea, lo habla en los 90. Mira tú. Pues obviamente el Internet se tardó, me refiero a Bitcoin y todos estos proyectos, blockchain, eCash y todo y demás, décadas y llegas a este producto, ¿no? Que es Bitcoin. Entonces, digo, interesante porque otra vez lo estaban prediciendo desde mucho tiempo atrás. Dice, pronto veremos un eCash donde por medio de Internet puedas transmitir fondos de A a B sin que A conozca B. Eso es Bitcoin, ¿no? Entonces, digo, interesante. Y vuelvo a presentar, porque vamos a entrar a Y lo del eso que dijo ecosistema. pronto no nos estaba spoileando ya de Bitcoin, ¿no será ese de nuestro compadre el Satoshi Nakamoto? No creo, porque también entra mucho el tema de los cyberpunks, y ahí es donde Ah, bueno, sí, pues cierto. ellos siempre trabajaron para gobierno y para Sí, instituciones, entonces, ahí sí. digo, lo dudo, ¿verdad? Lo dudo, pero quién sabe. Y bueno, estamos viendo pantalla de vuelta, ¿va? Sí, Ok, y hablábamos del ecosistema, lo que te comentaba hace rato, ecosistema de Bitcoin, ¿no? Y aquí, esta gráfica, también luego entraremos a las definiciones mucho más claras, pero lo que quiero que nos llevemos de esto es que en los bear markets, mide el comportamiento de la gente, le llaman un hodl wave, o sea, aquí abajo se ve, son periodos de 10 años, de 7 a 10, de 5 a 7, de 3 a 5, cada color o cada banda define un porcentaje de comportamiento. Entonces, aquí ya. lo que estoy reflejando, lo que estoy resaltando es personas, dice usuarios que movieron sus fondos en un periodo de 6 meses o menos. Normalmente son traders, especuladores o los que los utilizan para medio de pago, que es lo que hablábamos del Salvador, ¿no? Entonces, y actualmente lo interesante de esto es que es el 20%. Y eso es el mínimo histórico porque ninguno de los otros dos bear markets habíamos llegado a ese porcentaje, digamos, tan bajo, otra vez, de traders, especuladores o medio de pago. Entonces, es interesante porque al final te habla de que otra vez, de que estamos cerca de una estabilidad en el protocolo, ¿no? Y el ecosistema, otra vez, si sombreas el resto, o sea, de 6 meses para arriba, ves lo contrario, ¿no? Obviamente, dice usuarios que no movieron sus fondos en un periodo menor a 6 meses, normalmente son personas que lo ven a mediano o largo plazo. Y eso actualmente representa el 80% del protocolo. Entonces es bien Hmm. interesante porque ya estamos llegando a ese punto de balance en donde el ecosistema, vamos, vuelve a empezar, ¿no? O donde se estabiliza después del halving, ¿no? Después de ¿cómo le llaman? Después de este choque, digamos, de oferta y Pues sí, demanda. lo fue exacto. Entonces, digo, es bien interesante porque al final es el comportamiento que esperarías ver y a pesar de que estamos en un bear market, estamos en históricos de casi todos. Estamos en históricos de hash rate, estamos en históricos de usos de Lightning, estamos en históricos no recuerdo ahorita, pero era de carteras, me parece, descargadas, históricos de carteras que tengan menor a un Bitcoin, o sea, digamos, pequeñas carteras. Entonces, al final, digo, se está utilizando, ¿no? Y eso es bueno. Digo, hasta ahí no sé si hay alguna duda para entrar un poquito a lo que es los tipos de protocolos. No, dale, de una. ¿Ok? Entonces, tipos de protocolos que hay actualmente es Proof of Work y Proof of Stake. Digo, al final ahorita vamos a entrar a cada uno de ellos de forma general, pero Proof of Work es prueba de trabajo. Prueba de trabajo es una comparación contra lo que es o una analogía, aquí abajo dice, una analogía contra el oro, ¿no? Que requiere un trabajo previo antes de poder emitir cualquier lingote, por ejemplo, o un capital humano o una inversión. Entonces, en el mismo caso con Bitcoin, mientras la red avanza con tecnología y usuarios, los requisitos para minar otra nueva unidad son más difíciles, obviamente,
incentivo para siempre aumentar la seguridad de la red. Entonces, bueno, el punto del Proof of Work es parte de eso. Empezamos ahí con lo primero que comenta, que es un sistema, un algoritmo que usa los mineros de estructura y tiene como objetivo desincentivar y dificultar el comportamiento, digamos, indeseado, ¿no? De personas que afecten, digamos, al protocolo. Entonces, eso es bien importante porque todo está en los incentivos, ¿no? Como ataques de doble gasto, spams, etcétera. Por eso está lo del blockchain, digamos, ¿no? De ahí viene todo este trabajo. Y requiere que el cliente del servicio realice algún tipo de trabajo que tenga cierto costo, que ahí es donde entra la minería, el costo eléctrico y demás, que es verificado fácilmente por el servidor y normalmente el trabajo consiste en realizar un poder de cómputo. Entonces, bueno, las características claves de la estrategia es su asimetría, que es lo que tú comentabas hace rato. El trabajo debe ser moderadamente difícil, pero factible, pero por el lado del cliente, pero fácil de verificar por el lado del nodo. Entonces, ahí es donde está bien interesante, porque es lo que tú comentas ¿cómo le llamaste? Perdón, del poder de minería, ¿no? La dificultad de minería, perdón. Entonces, digo, es eso, básicamente, ¿no? Y eso es lo que lo hace interesante. Dice, las cadenas de bloques de prueba de trabajo como Bitcoin están compuestas por usuarios, nodos, mineros, lo que ya platicamos ahorita, ¿no? Y la descentralización y la seguridad de estas redes depende en gran medida de cuán alta sea su tasa de hash rate por segundo, entre cuántas entidades se distribuya esta tasa. Entonces, ¿cuántos mineros con cuánto poder computacional? Podemos hablar de esa distribución o descentralización en cuanto a mineros, ¿no? Y la tasa de hash de una cadena de bloques de prueba de trabajo representa la potencia de procesamiento acumulada que los mineros aportan a la red. Cuanto mayor sea la tasa de hash, más difícil será interrumpir el protocolo. Entonces, por obvias razones, lo que comentábamos ahorita, si Bitcoin ya lleva ese liderazgo en general, digo, si hablamos como decías hace rato, de las computadoras cuánticas, pues obviamente va a haber muchas cosas que van a tronar antes y Bitcoin no va a ser el tema de conversación, ¿no? Por estas mismas razones. Entonces, cualquiera puede configurar grupos de minería en cadenas de bloques de prueba de trabajo y cualquiera puede agregar tasa de hash, o sea, open source y de libre uso, en pocas palabras, ¿no? Y bueno, al final, esto es proof of work. Digo, yo hacía otra vez la analogía con el tema del oro y es importante porque el oro es un commodity y ahorita lo veíamos en el code de Satoshi. Satoshi describe a Bitcoin como commodity, o sea, cuando habla de esta relación de la producción y demás, eso es un commodity. Entonces, es bien interesante porque al final, otra vez, en el mundo análogo, o más bien en el mundo digital, Bitcoin es esta reserva de valor y todo lo demás es un security, que es otra cosa, ¿no? Y también, si quieres, después podemos entrar a eso. Pero hasta ahí, no sé, César, si hay alguna duda de Proof of Work, algo más que agregar. No, de Proof of Work está clarísimo. Al final de cuentas, solo es probar que estás trabajando para obtener una recompensa. Más bien, donde la gente siempre entra como en la disputa, donde se revuelven, es en el que sigue, en la prueba de participación. Claro, y también en lo que demanda la energía de la minería, ¿no? Yo creo que eso lo dejamos para otro podcast y podemos ahí agregar Sí, que de hecho algunas. yo tenía una gráfica que cuando alguien me preguntaba sobre la prueba de trabajo, o sea, el por qué Bitcoin era así, estaba muy bonita porque decía, ok, al centro era un Bitcoin y aparecía, primero, requieres tierra, un espacio físico. Segundo, requieres máquinas, también son físicas. Tercero, electricidad para conectar esas máquinas. Cuarto, empiezas en la producción. Quinto, tienes las monedas. Sexto, esas monedas las vendes por dinero fiat, ¿sí? Que a final de cuentas, o sea, volvemos a lo mismo. Tú puedes tener 500 millones de Bitcoins, pero al final la gente quiere Bitcoin, pues para sacarle un valor especulativo y venderlo Unidad al de medida, mercado. lo que decíamos, ¿no? Unidad de medida, todavía no está ahí. Pero... Exactamente, y también lo decía también Satoshi Nakamoto, ¿no? Creo que estaba leyendo una frase de él, que con eso tú puedes comprar tranquilamente un precio bajo mientras nadie le importe y después venderlo en la esquina al precio más alto, porque todo el mundo va a estar batallando por ello. Y Entonces, es lo... y Sí, ahí dale, tú dale, dale. terminas pagando, pues, mantenimiento de máquinas, de luz, renta de terreno, o sea, todo ese tipo de cosas es una economía que se mueve a partir de la prueba de trabajo. No nomás es conecta una maquinita y ya, o sea, hay que pagar muchas cosas, fluye el dinero y por eso es que termina siendo como tan importante y relevante. Y también compleja para mineritos muy pequeños.
Claro. No, y es simplemente el contacto con el mundo real, ¿no? Que es energía, que es política, como tú dices, porque simplemente para minar en Texas tienes que interactuar con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí es una ancla a la realidad en muchos sentidos, que la verdad sí es un tema interesante que luego platicamos, ¿no? Más amplio. Digo, el Proof of Stake, al final, prueba de participación, es el otro tipo de protocolo que existe. Ahorita vamos a entrar en detalle de cuáles son algunos ejemplos, pero dice, al final, es un protocolo de consenso distribuido que asegura la red de una criptomoneda mediante la petición de pruebas de posesión de dicha moneda, staking, ¿no? Y ahorita quiero hacer mucho énfasis en eso porque se me hace que es lo más importante. Con Proof of Stake, la probabilidad de encontrar un bloque de transacciones y recibir el premio corresponde o es directamente proporcional a la cantidad de monedas que uno tiene acumuladas o haciendo staking, ¿no? Entonces, se basa en la suposición de que quienes poseen más unidades de una moneda basada en Proof of Stake están especialmente interesadas en la supervivencia y en el buen funcionamiento de la red que otorga valor a dichas monedas, ¿no? Y por tanto son ellos los que indican, o los más indicados, perdón, para cargar con la responsabilidad de proteger el sistema, en este caso cuando hay votaciones de cualquier tipo, ¿no? Para cambiar el protocolo, el consenso, etcétera, ¿no? Entonces, al final, es por eso que el protocolo los premia con una menor dificultad para encontrar bloques. Es inversamente proporcional a números de monedas. Entonces, analogía con el sistema tradicional, y es lo que estás viendo en la imagen arriba a la derecha, y ahí yo creo que resume todo para mí, porque dice, why exit fiat when you can buy fiat bonds, ¿no? Porque abajo dice una persona, dice, why sell when you can stake? O sea, hablando de Ethereum, por ejemplo, de cualquier otra, ¿no? ¿Para qué vender Ethereum si puedes hacer stake y que te paguen anualmente, ¿no? Un APY que le llaman, una anualidad. Entonces, esta persona simplemente dice, why exit fiat when you can buy fiat bonds? Y, o sea, si te pones a pensar, por ejemplo, en México CETES, pues es lo mismo, ¿no? Es un staking, o sea, es el Sí. sistema tradicional simplemente hecho de forma digital, ¿no? Ah, Puede oye, operar esa digital. es buena analogía, ¿eh? Nunca la había pensado así y tiene toda la razón. CETES, Recuerda, bonos del tesoro, es hacer staking, pero en la vida real. y No, recuerda que sí. todo el incentivo del fiat es que precisamente eso, que les regreses, o sea, vamos, que ellos se queden con tu capital y ellos supuestamente, o sea, se hace una reinversión y bueno, y demás, ¿no? Pero el punto es, Pero que está dame tu líquido, dinero. claro. Ujú. Y el problema de eso, en comparación con Bitcoin, es la reserva fraccional. O sea, todo eso es malo. ¿Por qué? Porque al momento de que tú le das tanto poder o le regresas tanto capital al Estado, etcétera, y ellos manejan un porcentaje alto, digamos 15, 20, 30, pueden empezar a hacer reservas fraccionales más fácil, que es lo que hizo FTX. O sea, ese es el problema, cuando tienes ese incentivo o tienes esa facilidad de hacer eso, ¿no? Y ese es el problema desde mi punto de vista con Proof of Stake, porque al final simplemente estás acumulando el capital dentro de algo que alguien tiene un incentivo para manipular. Y no debería por qué pasar eso, ¿no? Sí. Este, Oye, y luego también al final, por ejemplo, con el caso de Ethereum, bueno, no te creas que yo pienso que haya sido como que la mejor decisión, porque al final, cuando tú estás en prueba de trabajo, estamos hablando de que la repartición y todo eso se vuelve más descentralizado. Digo, totalmente. entre comillas, ¿verdad? Porque el que más paga, el que más poder de minado tiene, puede ser el que mayor controle, pero a ver, son tanta la cantidad de personas que no solo es el que tenga más bitcoins, aquí no importa el que tenga más bitcoins, importa Exacto. el que tenga el mayor poder de cómputo, los mayores terahash que sumen un hash rate considerable para poder tomar el control y tener más del 51% está muy complicado. Por lo tanto, se Sí. vuelve como difícil pensar en ese ataque a estas alturas. Antes, obviamente, sí era más sencillo, pero Ethereum, ¿qué ahora pasa? Una prueba de participación donde, a ver, ya no requieres de un poder de cómputo físico, sino comprar monedas, dejarlas en staking. Yo pienso que al final se vuelve una centralización pura del proyecto, del protocolo, porque ahora sí, el que haya comprado más monedas en su inicio va a ser el dictador, va a ser el que dice esto se Exactamente. hace y esto no se hace. Y nos basamos en las Sí. wallets viejas de fundadores, de gente, o sea, pierde como ese sentido de descentralización completa en cuanto a la segunda red de transacciones y dApps más importantes del ecosistema. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Otra vez, hacía mucho énfasis en la palabra incentivo. O sea, los incentivos están puestos en el lugar indicado y ahí es donde yo me desprendo o ya no me gusta seguir o seguir participando en estos proyectos de Proof of Stake porque desde mi punto de vista es como esta protesta de regresar a lo mismo, pero en el mundo
digital, ¿no? Sí. Entonces, digo, ese es mi punto de vista y también por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo, como comentas, ¿no? En El Salvador, precisamente entendiendo todo esto y buscando educar o para que la gente pueda tomar una mejor decisión por sí mismo, ¿no? Y bueno, al final, si seguimos, dice la descentralización de una cadena de bloques de prueba de participación se puede medir por el número de grupos o stake, que en este caso son los validadores, es diferente al nodo, la distribución del suministro de tokens entre esos validadores y el porcentaje del suministro de tokens que se está apostando. Entonces, otra vez, simplemente palabrerías para otra vez temas fiat, ¿no? Para encantar el oído. Sí, exactamente. Sí. Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje del suministro de tokens que se apuesta o que hace stake, más difícil será interrumpir la red. Eso es obvio, ¿no? En cuanto a seguridad. También hay que considerar la distribución inicial de los tokens de prueba de participación, que también se hacen como ventas privadas, y eso es lo que ahorita voy a hacer énfasis. Las cadenas de bloques de prueba de participación determinan quién puede agregar bloques a la cadena de función en función a la cantidad de tokens. O sea, lo que tú decías, quien más tiene, más poder de participación tiene, ¿no? Correcto. Y la venta de tokens a empresas de capital de riesgo o los venture capitalists o los que generaron todo este colapso de FTX y todas estas empresas, obviamente pueden participar y pueden interactuar en todas estas ventas públicas y eso no es un buen incentivo, punto, ¿no? Entonces, al final eso es como resumen, lo que se busca con el sistema Proof of Work es que exista una prueba de trabajo, como tú dices, en el mundo digital y a su vez eso desincentiva a los malos actores dentro de la red. Entonces, y también todo esto que te comentaba de que alguien posea todos los fondos, reserva fraccional y bla, 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 ¿no? Digo, ahorita lo veíamos o lo hemos visto, pero más creo que ahorita no recuerdo el número exacto, pero creo que como el 70% está fuera de exchanges. Entonces, si alguien quisiera hacer reservas fraccionales con Bitcoin, lo haría con el 30% que está disponible en el mercado, ¿no? En ese ejemplo. Y eso no pasa con el dólar, por ejemplo. Ahí es el 100%. Entonces, bueno, es importante entender que estos incentivos dentro de ambos protocolos es lo que realmente marca la diferencia para la descentralización dentro del ecosistema, que es lo que tú hablabas, ¿no? Entonces, digo, para no volver a repetir mucho, es lo que hablábamos ahorita. Digo, al final, desde mi punto de vista, es eso, es la analogía con el mundo tradicional y por eso para mí es importante el tema de Proof of Work y tener bloques pequeños, porque es lo que hablábamos anteriormente, me voy a mover, pero al final el tema de los bloques tiene mucho que ver y es lo que tú decías, qué tan fácil es ser qué tan fácil es ser un minero, ¿no? Y qué tan accesible es poder tener un nodo, por ejemplo. Y eso es parte de lo que también en Bitcoin es muy sencillo. De hecho, por ahí había personas que ya estaban desarrollando softwares para bajar un nodo que le llaman podado, o que es un nodo pequeño, para tenerlo en el celular, ¿no? Entonces, ya cualquier persona va a poder participar en ese sentido. Y obviamente eso no pasa, por ejemplo, con Ethereum. Con Ethereum tienes que tener 32 Ethereum para ser un validador, ¿no? Entonces, obviamente, lo único que pasa con ese incentivo es que en el tiempo, si Ethereum funciona y sube de precio, cada vez va a ser más difícil ser un validador porque son 32 Ethereum, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Los incentivos están mal posicionados desde mi punto de vista. Entonces, la gobernanza y el desarrollo de blockchain de prueba de participación están impulsados en gran medida por el equipo de fundadores. Esta es una preocupación de centralización, pero muchas de esas redes aún están en pañales al final, ¿no? Y requieren algún tipo de orientación para lograr el objetivo tecnológico, que lo estamos viendo, por ejemplo, con ADA. ADA lleva años y el Charles Hoskinson lleva todos los días o cada 2 o 3 días hace una plática porque tiene que él estar involucrado porque el producto no está terminado. Bitcoin está terminado desde que salió en 2009, ¿no? Simplemente le han puesto mejoras, pero estos otros proyectos se están haciendo mientras se están implementando, ¿no? Y lo vemos con Ethereum. Ethereum acaba de cambiar a 2.0, es un cambio total del protocolo de consenso, ¿no? Entonces es un proyecto vivo, ¿no? Bueno, y al final el recuento y la distribución de validadores se vuelve más importante cuando los equipos fundadores aún tienen una gran influencia, eso es obvio, ¿no? Otra vez, malos incentivos, ¿no? Digo, al final me quiero adelantar a esta tabla porque aquí resume todo. Dice, ¿cómo están distribuidos los tokens de Proof of Stake en el resto de proyectos? Entonces, hay una página que se llama Mesari, que les recomiendo mucho. Ahí al final viene toda esta información y lo van actualizando. Y te lo distribuyen 4 ocasiones a la comunidad, que son los famosos airdrops, que no es más que dinero inventado, digo, también, para que la gente sepa. Digo, son malos incentivos, todo. Cuando alguien te hable de un proyecto con airdrops, la verdad es que ten cuidado. Y obviamente agárralo si quieres, pero no es algo como reserva de valor.
Y bueno, Insiders y Foundation, que al final lo que dice ahí son equipos, ¿no? Los Insiders, lo que hablábamos ahorita, los Venture Capitalists y todos estos fondos para que el proyecto funcione. Y lo interesante o lo que yo me llevo de aquí es que Ethereum, digo, porque al final otra vez, proyectos Proof of Stake, aquí no entra Bitcoin, pero cuando ves aquí Ethereum, es el que es de los más descentralizados del tipo de protocolo de Proof of Stake. Sí, ¿Por estoy qué? Porque viendo. el Public Sale es de un 85%, perdón, de un 80% y el restante 20% es esto de Insiders y Foundation y demás, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, un Binance, es 50% Insiders y 50% venta pública. Eso está Y cabrón. obviamente, ajá, digo, porque, y no está, o sea, no está mal, porque Binance no se está vendiendo como una reserva de valor. Binance es una empresa, dan un producto, es un servicio, tienen su Sí. blockchain, lo que quieras, pero no se están vendiendo como soy el proyecto más descentralizado. Pues no, es centralizado y punto, ¿va? Es una empresa. Y eso es a lo que me refiero, es una security. Y ahí es donde entra todo este debate, porque prácticamente todo lo que es Proof of Stake tiene este desglose que ves aquí, y teniendo este desglose que ves aquí, es una security, ¿no? Y eso es a lo que quería llegar, realmente ese es como el punto de todo esto. Y simplemente tener el acceso a esta información y que la gente pueda, cuando hablemos de descentralización, puedas tener una referencia de a qué te refieres, ¿no? En qué porcentaje. Porque yo siempre he visto que la descentralización es un espectro, o sea, no es o es descentralizado o no es, o sea, nunca es así, es en qué porcentaje o contra quién, ¿no? Y aquí lo podemos hacer así, ¿no? Realmente el más descentralizado pudiera ser EOS, por ejemplo, Es de lo que los te iba a Proof of decir, Stake. EOS. Y pues ya, güey. EOS, bueno, Ajá, y Tesos está casi igual que Ethereum, ¿eh? ajá. Tesos, Cosmos están muy similares, de ahí en fuera todos son muy Centralizado. similares. Uh-huh, sí. Y Solana ni se diga, no sé si lo has visto, pero no, Solana tiene un pedacito súper chiquito que es de venta pública. Sí. Ni se ve. Ni, Entonces, ni figura en todo, porcentaje. Ay, sí. no, 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 en verdad da miedo, o sea, porque otra vez la gente puede hablar cosas muy buenas de Solana como empresa, o sea, y perfecto, digo, porque es así como Binance, ¿no? Pero no hablemos de reserva de valor, no hablemos de un estándar, no hablemos de otra cosa, porque al final Solana obviamente no es eso. Y lo puedes ver de esta manera, entonces me parece importante, digo, que la gente sepa dónde encontrarlo y cómo compararlo, ¿no? Y ya para cerrar, al final, Proof of Work, otra vez, dentro de los protocolos que existen más grandes, como Proof of Work, Bitcoin representa el 95% de sus proyectos. Digo, ya tomando en cuenta que Ethereum pasa el 2.0 a Proof of Stake, que eso ya pasó, No mames, entonces que el queda. segundo sería Dogecoin. El segundo es Dogecoin, sí, correcto. Dios Entonces, mío. digo, Litecoin ya se quedó muy atrás y la verdad no creo que nunca recupere con Robert Bear, pero bueno, Bitcoin Cash y todos estos, al final creo que ya, o sea, yo creo que ya es suficiente tiempo para que hubieran despegado, ¿no? Y si comparas todas esas gráficas como lo hicimos ahorita, oro Bitcoin, si comparas Bitcoin, Dogecoin, Bitcoin Litecoin, Bitcoin Cash, siempre es a tendencia hacia abajo, ¿no? Entonces, en el tiempo, bueno, Dogecoin todavía no, pero al final ahorita lleva como 70 o 80% abajo del valor contra Bitcoin, ¿no? Pero Joder. quién sabe el siguiente bull run cómo le vaya, digo, Dogecoin nos da muchas sorpresas. Sí. Este, De hecho, nosotros en la comunidad en YouTube armamos un portafolio para todo este 2023 y esperando gran parte venderlo el próximo año. Digo, obviamente ir vendiendo si alguna se aloca y se empieza a pompear, pero dentro de todo lo que estamos armando, que investigamos proyectos y decíamos, este sí o este no, está muy parecido a este, al final terminamos metiendo Shiba y Dogecoin. ¿Por qué? Pues porque un portafolio, a ver, tú armas un portafolio para ganar dinero, no para que suene bonito y suene que sabes mucho. O sea, tu meta es, yo le meto $1,000 a este portafolio y quiero sacarle 1,500, 1,600 y un meme ante un bull run, o sea, te va a dar dinero, ¿sí? Sí, digo, estoy de acuerdo, la verdad, o sea, pero ahí es donde yo obviamente, digo, todo el esfuerzo que estamos haciendo acá educativo es precisamente para que la gente no Para evitar tenga. armar portafolios así. No, Mira, ahí te mira, va, para tu porque, no, no, consentimiento, de 28 criptos, solo tenemos Shiba y Dog. O sea, tenemos 26 buenos proyectos. no, y te voy a explicar, al final, digo, lo que quiero resumir con todo esto que vimos, porque ahí termina, digo, es
que sepamos diferenciar en una plática lo que es Bitcoin contra, bueno, Proof of Work contra lo que es Proof of Stake, Sí. entendiendo que Proof of Work es una commodity, Proof of Stake es una security. Entendiendo eso, cada quien haga lo que quiera, inviertan en donde quieran, si quieren invertir en Netflix, digo, porque al final es eso, se vuelve una empresa, o sea, es simplemente a mí me gusta ese producto, yo quiero invertir en ese producto y es válido. Pero por eso yo digo, hacía mucho énfasis en todo esto y Bitcoin como reserva de valor, porque al final lo que me interesa a mí es eso, que la gente tome, digamos, Bitcoin como una reserva a largo plazo y como tú dices, cualquier inversión que quieran hacer del producto que les guste o que quieran especular, eso ya es de cada quien, ¿no? Pero sí, al final eso es parte de, ¿no? No, hombre, buenísimo. Hombre, que con este recap, con este intro y demás, ¿qué es lo que nos espera en las siguientes sesiones? Pues bueno, la idea es entrar, como comentamos ahorita, un poquito más específico a la minería como incentivo, no tanto como la parte técnica de cómo operar un nodo. minero, sino en la parte del incentivo hacia el protocolo. Y ya vamos a empezar a entrar un poquito ya en los indicadores de cómo se está comportando el ecosistema para tomar decisiones a largo plazo. Repito, yo me enfoco más no en el tema de trading, sino en el tema, digamos, macroeconómico, lo que veíamos ahorita, ¿no? En los últimos 40 años, sí, la depreciación de X fiat con X fiat es tal, y yo lo veo más bien por ese lado, o sea, no tanto por el tema como tú dices, de armar un portafolio para invertir en X empresa, ¿no? Ya, perfectísimo. Hombre, pues muchas gracias, mi querido Roberto, como siempre, por darte nuevamente el espacio, el tiempo. Sé que estás muy ocupado, que traes un proyectazo ahí dándole a por todas en El Salvador con mi primer Bitcoin, justamente haciendo esto que estamos grabando. Miren nomás esta camiseta. Cuando nos conectamos a Zoom le dije, güey, qué perra está esa camisa, porque tu de Moon es El Salvador y Bitcoin llegó al Salvador a aterrizar, fue su primer parada. Y diría Pero, Stacy Herbert, El Salvador is winning. So. exactamente. Vale, Pero pues. sí, entonces, pues nada, que sepan que seguiremos dando a lo largo de estas semanas los diferentes episodios y pues ya saben, llenos de súper valor, información. Tienen al buen Roberto que nos va a explicar toda la parte macroeconómica y para los que les gusta hacer el day trading o cosas así, pues ese es el otro canal de YouTube que ahí lo tenemos de lunes a viernes y ahí estoy en streaming todo el santo día, pero bueno. Ahí Me nos, quedo, ahí nos Robert. complementamos, ¿Eh? ahí nos complementamos, César, que eso es lo importante. Exactamente. Yo en cuestión de gráficos de 4 horas, 1 hora, entramos, salimos diario, nos quedamos la próxima semana y mi Robert, no, hay que quedarnos a 10 años porque a 10 años es la inversión segura. Ya está, perfecto. Entonces, si me equivoqué en 4 horas, lo dejo a 10 años. Exacto. No hay pedo. Nomás saber en dónde, porque ya No, vimos que no y todas ganan. qué activo también. O sea, no vaya a ser me quedé atorado en Luna y espero 10 años a ver si se recupera, ¿verdad? No, Así pero es. sí. Así que pues nada, agradecerte como siempre por el espacio, el tiempo y ¿qué más? ¿Algún último detallito antes de cerrar? No, nada más, digo, ahorita, digo, otra vez hicimos mucho énfasis en reserva, pero luego entraríamos al detalle como medio de pago, y ahí podemos entrar un poquito en las experiencias del Salvador, ya más adelante va. Perfectísimo. Hombre, pues ya saben que en la descripción de este episodio van a encontrar un link con todas nuestras redes sociales para que nos puedan seguir en YouTube, que ahí está el video grabado y ahí además hacemos los streamings con análisis de trading en vivo. Están un montón de criptotalleres gratuitos para que puedan seguir aprendiendo y educarnos en todos estos temas. Están nuestras páginas de Instagram, bueno, de todo, hombre. Denle ahí clic y van a tener un menú, pero hasta buffet les queda corto. No olviden dejar 5 estrellitas en el review de este tremendo podcast. Y como siempre les digo, esto es Cesarowski junto con mi querido Robert desde El Salvador, la tierra oficial del Bitcoin, y les mandamos un fuerte cripto abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos.